Listo, ya empezamos a grabar. Bienvenidos, estimados compañeros, a esta reunión del comité ad hoc de nuestro grupo o nuestro grupo nombre. Siempre me confundo con que somos un grupo o somos es ¿un qué? La red. Una red. Siempre me confundo con eso. Somos una red de investigación en contabilidad ambiental, contabilidad y sustentabilidad. Bueno, como orden del día, hoy tenemos la lectura del acta anterior, que la voy a colocar aquí en pantalla, y también como un punto central, seguir discutiendo la estructura de los cursos, o del curso. Afortunadamente esta semana estuvimos muy activos en esa discusión en el chat y hay muy buenos aportes para hoy. Yo lo que hice fue sacar un documento donde hago un compendio de la discusión y ahorita se las muestro en pantalla y voy a proponer una metodología a ver si la podemos aplicar y poder avanzar en esa discusión. Bueno, entonces como punto vamos a leer el acta anterior. Por favor, alguien que me ayude a leer el acta. Ahí la coloco en pantalla. Aquí están los participantes: Edgar, Efraín, Marta Lucía, Alexander, Héctor José, Angie y Esteban. Entonces, alguien por favor que me ayude a leer el acta. Yo creo que Héctor, que tiene buena voz. A ver, los tiempos de Por lo periodista. menos la vez pasada se escuchó muy bien. Sí, Muy amable, sí. querido profesor. Bueno, entonces, en pantalla al menos, Perdonen los errores de ortografía, si hay ahí errores. los vamos corrigiendo. Lo que está en pantalla dice, a modo de acta, la grabación de la reunión está en la siguiente dirección. Tan, tan, tan. En esta reunión se tocó en términos generales la planeación de un curso sobre contabilidad ambiental. Se debatió sobre si era un curso o diplomado, pero finalmente se determinó que fuera un curso, con la visión de que forme parte en un futuro de un seminario. Quedamos en que sería un diplomado en el futuro, ¿no? Estructurado con varios cursos. También se debatió sobre la primera sección de este curso, que debería de abarcar la problemática ambiental antes de otros aspectos. También se determinó que este primer curso tenga un carácter más teórico y epistemológico antes de abordar los aspectos técnicos. El profesor Alexander Rodríguez propuso la siguiente estructura general del curso. 1. ¿Qué es la problemática ambiental? 2. ¿Cuál es la discusión epistemológica ontológica? Efren. 3. Discursos de sostenibilidad versus discursos de... la propuesta de Alexander separa discursos, que tiene una connotación diferente. Hay que poner el guión. Cursos de sostenibilidad. 4. Economía más allá de la economía. El problema del capitalismo. 5. Visiones de contabilidad ambiental, ecológica, orgánica. 6. Propuestas de inclusión ambiental desde la contabilidad organizacional. Valoración, representación, información. La profesora Angie Díaz ofrece colaborar en la parte logística y técnica de la elaboración del curso. Compromisos. El grupo se reunirá la próxima semana, viernes 24 de julio, para seguir definiendo el curso. Se comprometieron a enviar al profesor Esteban Correa sus propuestas de estructura para que el profesor Correa las compile y las unifique en una propuesta para presentarla en la próxima reunión. Las propuestas las pueden enviar por el chat de WhatsApp. Secretario de reunión, Esteban Correa García. Bueno, listo, muchas gracias. Bueno, siguiendo esa misma lógica, pues hoy tenemos ya las propuestas compiladas. Las que recibimos básicamente pues fueron puntualmente dos propuestas. La de Alexander, que Alexander volvió y envió su propuesta otra vez mejor organizada. Y luego Efren hizo una otra propuesta basada en muchos elementos que Alexander expuso y también lo estructuró. El profesor Edgar Gracia también envió un documento, pero no tanto como una propuesta, sino como elementos para poder alimentar la discusión, ¿no?
Y también, pues, varios enviamos documentos y textos para apoyar los argumentos que cada uno debatía. Bueno, aquí yo tengo un documento en Excel en donde he colocado las dos propuestas, la de Alexander y la de Fren. ¿Me confirman si la ven bien ahí? Sí. Bueno, entonces lo que yo hice fue simplemente colocar en paralelo las dos propuestas, colocar los nombres de las personas. Aquí yo, por ejemplo, estoy diciendo que la propuesta de Alexander tiene un énfasis en lo económico, eso es lo que me pareció a mí. Ustedes pues sacarán sus propias conclusiones, pero para mí la propuesta de Alexander tiene un énfasis marcado en lo económico y la propuesta de Efren tiene un énfasis marcado en lo filosófico. Esa es como el análisis que yo pude hacer. Ahora, como metodología para poder analizar estas dos propuestas, ahí están tal cual como me las mandaron. Lo que ustedes ven en pantalla, ven que hay unos colores ahí y esos colores tienen una razón de ser y es la metodología que voy a proponer. A ver si de pronto puede servir para hacer el análisis del documento y poder unificar y poder sacar uno solo. Bueno, miren que hay 4 tipos de colores. Este es un amarillo. No sé si allí ven bien los colores, pues están como muy claros, pero hay un amarillo, está luego un azulito, luego esto que es como un rojito y luego un azul más oscuro. Esas 4 partes, esos colores se repiten en los dos documentos, queriendo decir de que esta parte, por ejemplo, es similar en su contenido. Esta parte que va a resaltar aquí de Alexander es similar, tiene elementos similares, no idénticos, pero tiene cierta similitud al documento de Fren en esta parte. Ahora, ¿con qué me basé para sacar los colores? Me basé en este rombo, en esta metodología que de pronto ustedes la conocen, que es el rombo filosófico de René Desargues. Ella lo que hace es sacar unas dimensiones filosóficas para analizar contextos y me pareció a mí pertinente porque el mismo texto como que emergía en ellos esos elementos sin ninguna fuerza. O sea, yo no forcé el documento para que esos elementos estuvieran ahí, sino que cuando yo fui leyéndolos, yo los fui identificando y salieron como de manera natural. Entonces dije, ve, aquí podemos de pronto hacer ese análisis. Entonces simplemente como para refrescar la memoria de este rombo pues que contempla cuatro dimensiones filosóficas. Una es la ontológica, que allí pues está la definición, la voy a leer textualmente, parte metafísica que trata del ser en general y sus propiedades trascendentales. Hay una parte epistemológica, parte de la filosofía que trata de los fundamentos y los métodos de conocimiento científico, la parte axiológica o axiología, teoría crítica de los valores, y la praxeología o praxis, práctica en oposición a teoría, acción en vista de un resultado. Entonces, esas 4 partes están ahí en el documento. Entonces, podríamos decir que la parte ontológica, todo lo que tiene que ver con esa parte metafísica del ser, es lo que nosotros en un momento determinado hablamos que es la problematización. O sea, esa parte de problematización tiene mucho que ver con el etos, con las cosmovisiones, con el ser, con todas estas teorías muy fundamentales que tratan básicamente de entender al ser en posición con relación al tema ambiental. Entonces, en Alexander, él lo toma en estos 4 primeros puntos, que es el problema ambiental. ¿Ya? Sin embargo, en la exposición de Fren, porque su visión es más filosófica, Fren tiene digamos, abarca
esa parte ontológica la abarca de una manera más profunda. ¿Ya? Bueno, la parte epistemológica, aquí está, específicamente Alexander la nombró así, discusión epistemológica, mire que no necesita como reforzar eso. Y acá también, Efrén también la llama así, discusión epistemológica, y son estas partes que están aquí. Ahora. Esteban, ¿te puedo interrumpir? Sí. Yo creo que la división que hiciste me parece adecuada y deberíamos comenzar de una vez por la discusión, ¿sí? Por los énfasis, o sea, me parece que como los colores que pones ahí son bastante claros y explicando el diagrama fue muchísimo más claro todavía. Entonces, sí, discutamos qué queremos en la problemática ambiental. Yo me uno un poco a Efrén, yo pensaba más en elementos de hechos, datos, algo que fuera irrefutable, que fue la discusión un poco con Juan Carlos, la semana no está, porque me parece que el hecho es irrefutable. Lo que es refutable es la caracterización que se hace del hecho, pero lo que nos presenta Efrén ya es una construcción mucho más amplia de lo que es la problemática y vincula allí algo que decía, creo que era Alba, las visiones, ¿sí? ¿Desde qué visiones se está hablando de la problemática? Entonces, sí, Alex, yo recojo, yo traté de hacer una propuesta a partir de los aportes de todos. Entonces, fíjate que yo en la propuesta trato, en esa primera parte, el abordaje de las visiones es una propuesta que hace Héctor. Lo del pensamiento ancestral, obviamente Alba, me parece muy importante el llamado que ella hace, ¿cierto? Y en las 3 y 4 me aproximé o me intenté aproximar al llamado que hacía Juan Carlos de aterrizarlo en lo contable, de que no fuera en un segundo curso el empezar el abordaje contable, sino que fuera parte de este primer curso que presentamos, y ahí entraría pues ese llamado a lo práctico. Entonces fíjate, también recoge, cuando recoge las visiones de contabilidad, recoge tu propuesta. Entonces yo intenté hacer una síntesis de las propuestas de todos y pues acudí a los referentes teóricos, por eso el documento en la bibliografía, pues que yo conozco, ¿cierto? Y que considero pueden entrar en ese marco. Es un poco la intención, o sea, es decir, yo ahí traté de identificar y de poner en juego, por ejemplo, cuando en el eje 2 lo titulo El problema ambiental y el conocimiento científico, dos caras de una misma moneda, es un poco la discusión que proponía Edgar, a la discusión que propone Esteban, es decir, que hay unos elementos ahí donde no pretendemos señalar que tenemos pretensiones de verdad, pero sí de reconocer que tenemos una postura diferente a esos discursos con pretensiones de verdad que nos pretende vender la ortodoxia. Un poco es esa la intención, mi hermano. Me parece genial y más completa. Podemos discutir la tuya y mirar cuáles elementos le ampliamos, qué bibliografía consideramos y qué intencionalidades tenemos. No sé si los demás están de acuerdo con esa propuesta para discutirlo en esos puntos, en esos 4 énfasis que dijo Esteban muy acertadamente. Sí, Esteban, si me permiten, yo estoy de acuerdo pues con la discusión e incluso más con esa caracterización que hace Esteban ahí de los colores, pues observándola, me parece que está como acertada en esa confluencia ahí de las propuestas. Yo únicamente digo y hago una observación que de pronto es donde yo trato como de centrarme, es que el asunto es decir, ¿cuál es el usuario, cierto? Yo observo que nosotros tenemos que hablar de contabilidad, ¿verdad? Porque los usuarios generalmente vamos a caer en ese asunto. Y seguramente, por supuesto, no exclusivamente los contadores. Pero es que cómo insertamos allí en todas las discusiones la contabilidad. Por ejemplo, si ustedes me dicen a mí que hay un problema ontológico, que es lo que tiene resaltado allí Esteban con amarillo,
Digo yo, bueno, pero es que la contabilidad ha discutido muchas cosas de su ontología. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para que eso se irradie ahí? Es decir, para que la discusión realmente quede confluente allí, que haga unas interacciones. A mí las propuestas, y he participado en muchas propuestas siempre me preocupa que uno termina desabandonando el asunto y resulta que la contabilidad o la disciplina o el referente si lo termina subsumido en otra cantidad de cosas y el discurso general es el que impera. Digo yo, claro, es que el discurso general es muy importante, ¿cierto? Pero ¿cómo nosotros caemos allí en decir, vea, es que vamos haciendo ver que la contabilidad también ha avanzado, no todos los desarrollos los conocemos, pero sí algunas cosas, unos rayados, si ustedes quieren, pero cómo está ahí? ¿Cómo es que la contabilidad está manifestando el problema de lo ambiental? ¿Cómo lo está trabajando? ¿Quién lo está trabajando? ¿Dónde están los inconvenientes de ese problema ambiental? En el caso de lo ontológico, en el caso de lo epistemológico, no se diga, hay unas razones, ¿cierto? Eso es lo que yo les quiero como significar permanentemente ahí, ¿cierto? Cuando hablamos de la problemática ambiental, entonces también hay una problemática teórica, hay una problemática práctica, una problemática ontológica, y las disciplinas ahí están engarzadas tratando de hacer y como de luchar allí por hacer como una propuesta. Y qué bueno que estuviéramos viendo esos planos donde están las problemáticas, los estuvimos viendo cruzados para estar diciendo, tensionando permanentemente la relación teoría-práctica, tensionando permanentemente la relación entre, digamos así, lo general abstracto, ¿cierto? Y lo particular específico, porque yo creo que en el caso de nosotros y sobre todo la propuesta de aprendizaje, es que el estudiante identifique realmente que su disciplina tiene problemas, es decir, que no es un discurso generalista, porque si no corremos mucho riesgo, ¿cierto? Y aquí yo puedo tener cantidad de ejemplos de colegas, pues, que en últimas terminaron renegando en la contabilidad, diciendo esa vaina no sirve, y se quedaron por ahí en otros, es decir, en otros lares, pensando otras cosas, y casi que los perdimos completamente porque comenzaron a renegar de esa, y clausuraron prácticamente la contabilidad. Y creo que no es mi caso. Mi caso siempre ha sido una lucha por decir, no es que la contabilidad hay que dotarla de los elementos pues vitales, hay que seguir avanzando, no hay que abandonarla, es decir, la contabilidad no es, tendrá resultados si alguien la piensa, porque si no la pensamos, pues indiscutiblemente no le podemos pedir nada porque nadie la piensa. Es como mi apreciación ahí, ¿cierto? Pero las propuestas están bien y bien Esteban por esa comparación que está haciendo. Edgar, yo ahí hago cierto... Aló. ¿Alguien iba Sí, a es hablar? que no, pero quiero hacer una intervención yo, pero continúa Esteban y después yo hago mi intervención. Ah, bueno, listo. Yo, no, rapidito, yo lo único que quiero decir es que cuando nos enfocamos al problema ambiental y cuando hablamos de contabilidad ambiental, no sé hasta qué punto la contabilidad ambiental o la contabilidad sola puede ella dar respuesta al problema ambiental. Esteban, Desde mi punto de vista, la contabilidad Esteban, solita no puede. Entonces, por pero es eso que sí, se tiene que tomar unos referentes generales y Esteban, esos pero es referentes que, generales irlos no, Esteban, bajando hasta llegar a la contabilidad y Esteban, ahí hacer el vínculo. no, pero Esteban, no, perdóname que lo interrumpa allí, está bien el planteamiento, pero yo te creo que es una respuesta inacertada, Esteban, porque yo nunca he dicho, jamás he dicho, ¿cierto?, que es que la contabilidad va a resolver el problema en solitario, nunca. Una cosa es que la contabilidad no la conozcamos en sus relaciones interdisciplinarias, que eso es un equívoco, ¿cierto? Porque la contabilidad sí ha trabajado relaciones interdisciplinarias. Incluso aquí en Colombia hay colegas que trabajan las relaciones interdisciplinarias. Yo trabajo las relaciones interdisciplinarias de la contabilidad fuertemente. Yo lo que digo es cómo esos problemas que nosotros, esa problematización que nosotros manifestamos en lo general, que señalan ustedes en esos cursos, cómo eso realmente no solamente se convierte en un discurso general muy bien elaborado, sino cómo eso se inserta en la contabilidad para que la contabilidad comience a darse cuenta y no solamente que se dé cuenta que existen los discursos, sino también que estos discursos se den cuenta que existe la contabilidad, por Dios. Porque es que la contabilidad también tiene mucho que decirle frente a estos discursos.
Eso es lo que yo digo, no estos discursos solamente decirles algo a la contabilidad tiene mucho que decirle a estos discursos. Cuando la contabilidad trabaja el objeto de estudio, la contabilidad está diciéndoles, mire señores, y es que la contabilidad es control, por ejemplo, y no quiere decir que yo esté casado con un concepto de control. Y le puede decir a estos discursos generales, le puede decir, mire señor, ustedes, ¿qué concepción ontológica, qué concepciones epistemológicas tienen de los discursos estos generales? Y la contabilidad les puede estar diciendo, mire, es que ustedes ahí, ¿cómo no van a tener en cuenta esos discursos en una aproximación, por ejemplo, ética o una aproximación macro-meso de la contabilidad? Es decir, a eso me refiero, ¿cierto? No me refiero a que, y esa tensión ahí entre disciplinaridad e interdisciplinaridad, a mí me parece que aquí en Colombia está mal comprendida. ¿Por qué razón? Porque es que nosotros pretendemos hacer interdisciplinaridad, compañeros, pero no conocemos la disciplina. Yo siempre oí ese debate en toda parte. ¿Por qué razón? Porque la gente dice, no, es que la interdisciplinaridad. Y digo yo, bueno, y entonces, ¿cómo es la interdisciplinaridad? Y la gente termina reduciendo el problema diciendo, es que es una interprofesionalidad, o sea, son las profesiones que se reúnen y hay interdisciplina porque hay interprofesionalidad. Y yo digo, no señor, para que haya interdisciplinaridad hay que conocer la disciplina. Hay mucha gente que habla de la contabilidad y le cuento a Esteban y compañero, no conocen la contabilidad, no conocen los desarrollos de la contabilidad. Y si dicen que es que la contabilidad es una disciplina pero que sí hay que ser interdisciplina. A eso me refiero, ¿cierto? ¿Dónde están nuestras equivocaciones? No solamente en estos cursos, digo yo, en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero ¿dónde están nuestras equivocaciones? Que nosotros siempre somos muy expertos en unos cuentos generales, hablando, voy a dar un ejemplo, ¿cierto? Decimos, mire, el capitalismo, entonces nosotros explicamos qué es el capitalismo, qué es cantidad de cosas del capitalismo, pero nunca le damos la oportunidad a la contabilidad que explica el capitalismo. Cuando ponemos la contabilidad del capitalismo, la contabilidad nos dice un asunto muy sencillo. Nos dice, mire, el capitalismo se expresa en el concepto de deuda y en el concepto de crédito. Ahí está. Y uno ahí examina el concepto de deuda y de crédito y se estrella uno con la partida doble. Es que la partida doble recoge esa cantidad de cosas. O sea que a eso me refiero, ¿cierto? Es decir, hay muchos cursos que llevan una generalidad, pero generalmente terminan expulsando a la contabilidad. Porque al final, cuando ya vamos a hablar de contabilidad, entonces la gente dice, no, se da cuenta que la contabilidad, mire, es que la contabilidad es un paquete, mire, ¿sabe qué? Y entonces terminamos haciendo sostenibilidad, sustentabilidad, hablando de una cantidad de cosas, y expulsamos la disciplina porque terminamos diciendo que la contabilidad entonces no es importante en ese sentido, que es que no ha hecho nada, que es que no tiene nada, que es que le falta, que es que no entiende la interdisciplina, que es que eso no es, que es cierto. Claro, pues ¿cómo no va a ser si es que no la incorporamos? Ahora, por supuesto que seguramente en la discusión tenemos que incorporar otras cosas ahí. Incorporar, por ejemplo, los discursos de la antropología, los discursos de la sociología. ¿Qué está diciendo la sociología qué está diciendo la economía frente a esta problemática ambiental general? ¿Qué está diciendo la sociología? ¿Qué está diciendo la historia? ¿Qué está diciendo? Pero también qué está diciendo la contabilidad, porque la contabilidad les apuesto que está diciendo cosas. Eso sí, con toda seguridad está diciendo cosas. Que uno que crea, es decir, que eso que se está diciendo ya es lo definitivo, jamás lo ha dicho la contabilidad que es lo definitivo. La contabilidad dice, va en sus relaciones. Es eso, Esteban. Perdón. Listo, no, muy bien. Angie había levantado la mano. Julie. Julie, perdón, Julie. Ya, bueno, es que, bueno, me disculpan porque yo no he podido estar en las discusiones anteriores. Esta es la primera reunión en la que logro conectarme, pero he seguido pues los comentarios que se han compartido ahí en el chat y pues con mira sobre todo a poder participar en esta discusión. Yo tengo una pregunta y es, ¿cuál es el propósito del curso, no? Porque pues yo no tengo claro si la idea es proponer un curso que después sea el que se asuma en las universidades o es una propuesta que va a quedar de la red hacia un público particular. Entonces es sobre todo eso, como conocer cuál es el propósito para, pues para que mis participaciones sean más contextualizadas. Gracias. Bueno, muy clave tu pregunta. Incluso el profesor Alexander desde la semana pasada ha estado insistiendo en eso, ¿no? Que definamos el objetivo del curso y luego de eso sí comenzar a hacer esta discusión que estamos haciendo. Entonces yo creo que nos saltamos ese paso.
No sé qué piensan los demás. No hemos definido concretamente, ni lo hemos escrito, cuál Pregunta es el muy objetivo. acertada, una pregunta que creo que empezamos, debimos haber empezado por esa pregunta, pero, pero no, muy No, buena la aunque, claro, no, la pregunta es tremendamente pertinente. Claro, pregunta. nosotros la semana pasada dimos la discusión en torno a, bueno, entonces nosotros estamos visualizando que este es el primero de una serie de cursos que nos permita estructurar un diplomado, que es lo que, hasta donde podemos decir. Ahora bien, la pregunta que, Efren, y también dijimos que era un curso que lo íbamos a dar primeramente al interior de la red, ujú, y que iba a tener el objetivo más que todo de crear una concientización más que comenzar Sí, a enseñar creo que, técnicas de contabilidad exacto. ambiental. Creo que Héctor adicionó también un asunto diciendo que tenemos que buscar la formación de las personas, no la capacitación, que eso es muy Eh, importante. Es decir, no vamos a capacitar a nadie, vamos a nos propulsar vamos a formar. a formar, claro, y todos nosotros vamos a terminar formándonos aquí, porque todos nosotros nos sumamos también con nuestras debilidades en estos casos, ¿cierto? Por eso todos tenemos que escucharnos, y eso es formar, creo que esa es una pretensión. Y a partir como de una apreciación en el sentido de que precisamente lo que necesitamos aquí en Colombia es formar pues quienes se encarguen de todos los desarrollos de contabilidad ambiental o en fin, que asuman las problemáticas, pero es desde la formación. Ese ya es una pretensión muy interesante. Bueno, yo tengo varias consideraciones. ¿Puedo hablar? sí, claro, Gerson, dale. Bueno, a mí me parece muy interesante las propuestas de los compañeros y considero pues que ambas se tienen que complementar y de pronto para mí sería más importante empezar con el enfoque que plantea Efren, con el ánimo de entender el deber ser del ejercicio de la contabilidad ambiental y sus fundamentos y sus líneas de investigación. Luego haremos una primera aproximación frente a ese tema con las posturas que plantea Alexander, con el enfoque económico. Pero en lo que sí ha dicho, me preocupa algo que no lo veo y que pronto miraríamos dónde podría ir, es el tema del blockchain. Acuérdense que el blockchain tiende a sustituir los temas de la contabilidad. Lo que uno de pronto piensa es, bueno, ¿hasta dónde? Y sería bueno revisar ese tema de los blockchain, qué parte de lo que se tiene en la contabilidad lo sustituye, qué partes no podría sustituir y en eso de pronto es trabajar y profundizar o afinar lo que se tiene en blockchain y profundizar en lo que todavía blockchain no hace. Y lo otro es que una vez tengamos estos dos cursos desarrollados con estos dos enfoques, pues eliminando cosas que puedan ser comunes, poder plantear el tercer enfoque, que es la parte técnica, que veo que hay dos corrientes en lo que he escuchado a los compañeros, porque en lo que yo conozco de estándares internacionales para hacer la rendición de cuentas sobre temas ambientales en lo social, económico y ecológico, evidenciamos que allí lo que se requieren son insumos con los cuales se puede hacer un análisis de Big Data social, económico y ambiental para después llevar eso a la inteligencia artificial y que sea la tecnología la que plantee soluciones a esos problemas de impactos ambientales negativos que están generando. Y el otro enfoque en la parte técnica es sobre instrumentos alejados a esos estándares internacionales que podrían ser como alternativas complementarias para dar soluciones a la parte técnica de la aplicación de esa contabilidad ambiental. Entonces, de pronto considerando esos cuatro aspectos, los dos técnicos y los dos de fundamentación, con eso ya podríamos ir como enfocando cuál sería el propósito que se tendrían de estos cuatro cursos. Gracias, Gerson. Bueno, no sé si alguien quiere participar más. Que alguien escriba porque no puedo hablar. Esteban, a mí me parece que lo que dice Gerson, presidente, forma parte de la discusión de ir perfilando qué entendemos por problemática.
porque ahí faltaría eso en la problemática, cuando denunciamos la problemática ambiental, es una problemática que tiene que ver con la tecnología. Y hay otro asunto, en la problemática ambiental está la concepción de sistemas. Creo que la concepción de sistemas es una discusión muy profunda y muy seria, porque es que la discusión de sistemas en la problemática ambiental nos va a llevar a nosotros a diferenciar lo que es la sustentabilidad y la sostenibilidad, porque es una problemática de sistemas. Mejor dicho, yo lo digo, lo que ha avanzado en este sentido, es la problemática Luhmann y Habermas, exactamente, ahí está, es la problemática en la concepción de sistemas. Y eso, mientras uno no salga de esa problemática, nosotros no vamos a aclarar cuál es la concepción de sistema. Es la relación todo parte y sistema entorno. Y nosotros estamos enredados con eso. Las disciplinas del conocimiento están enredados con eso. Estamos enredados porque nosotros consideramos que la problemática de sustentabilidad es una problemática de todo parte, es decir, de sumatoria de partes. Entonces lo social incluye lo económico incluye lo ambiental, incluye lo social incluye lo económico, ¿cierto? Una sumatoria de partes. No, y además, Edgar, a mí me parece muy pertinente el llamado que tú haces, porque, llamémoslo, la sostenibilidad tiene una visión del sistema económico como un sistema cerrado, mientras que la sustentabilidad lo pretende hacer desde las leyes de la termodinámica, desde la ley de la entropía de Georgescu-Roegen como un sistema abierto. Y ahí marca una diferencia. Me parece fundamental ese tema de la concepción de sistema para dar cuenta de sustentabilidad versus sostenibilidad. Tienes razón. Y claro, puede estar en la cabeza nuestra, pero en la propuesta tal como quedó escrita no se hace evidente. Tú tienes razón. Yo quiero decir algo primero a Zuli y Carolina. Es que efectivamente cuando se pensó hace 8 días, lo que se dijo fue que iba a comenzar con nosotros, pero la idea es que sea un curso abierto, ¿sí? Ojalá pueda ser tomado por algunas universidades y que en ese sentido pues se arma de tal manera que tenga elementos tanto de lo cognoscitivo de la mente, ¿sí? Pero también elementos de las prácticas, o sea, que se pueden influenciar las prácticas, no solamente en la visión de mundo, sino en los elementos de visión contable. Eso por un lado, para Zuli. Yo estoy de acuerdo con Angie, que estaba escribiendo en el chat. La idea es plantear un curso inicial y la idea es hacer varios cursos para hacer la idea de diplomado, que fue lo que hicimos al principio, discutir si era curso o diplomado. Dijimos diplomado mucho, hagamos cursos y después los cursos los metemos en un formato de diplomado. Yo creo que se necesita un proceso formativo, como dice Héctor José, y ese proceso formativo requiere ciertas discusiones que no se dan en los pregrados, que inclusive en muchos de los posgrados tampoco se está dando frente a las diferentes visiones que se tienen y se instrumentalizan. En ese sentido, me parece que la propuesta de ponerlo de blockchain y eso para un segundo diplomado está bien, no por desconocer el instrumento, sino porque mirar qué hay detrás de los procesos del instrumento, un poco en el sentido de lo que decía Edgar. Y me uno nuevamente a la propuesta inicial de si con esto queda zanjada la duda de Zuli hacia dónde va, pues que nos enfoquemos en la discusión de lo que entendemos por problemática para mirar si es efectivamente lo que queremos en nuestro curso, para mirar cuáles son los después. Si ya tenemos claro la problemática, cuáles son los problemas del conocimiento, cuáles son los problemas de la episteme en el cuadrito que estamos enfocándonos ahí. Y lo que hacemos es ampliar. Me parece que Efren amplió un poco lo que se había planteado ese día, recogió muchas de las cosas que se han discutido. Me parece que debemos centrarnos más en la discusión de la propuesta de Efren, que recoge varias cosas, y mirar cómo la podemos complementar. Pues para evitar el hilo discursivo de la comparación y más bien hacer el hilo discursivo del complemento. Alexander, una pregunta. Hay una propuesta del profesor Jorge Lemus también en este sentido. ¿En el documento que vos estás presentando está algo de lo que tiene el profesor Jorge Lemus o no se ha tenido en cuenta ese tema? Yo con él no he discutido esta propuesta. Con él hemos trabajado en algunas cosas,
inclusive hay un artículo de contabilidad y técnica que quiero meter allí para hacer unas discusiones. Yo le comenté a él, lo que pasa es que él está enfocado en la última parte de su doctorado y me dijo que no tenía tiempo para dedicarle a ningún otro espacio, entonces él ha salido por ese lado de esto. Esteban, en el foro que hicimos el 1 de octubre del año pasado en la Universidad Cooperativa le entregó un documento en ese sentido. De pronto para que lo revisemos, a ver qué tanto podemos rescatar de las dos propuestas que hay y si cumple con el tema del contenido problemático. El documento que él entregó hablaba de 8 puntos para una agenda en contabilidad ambiental en Colombia. Y dentro de esos puntos estaba el punto de la formación, que es precisamente lo que nosotros estamos dinamizando aquí. Pero no era una propuesta como tal de curso, de estructura, sino era más que todo como puntos para poner en contexto el problema ambiental en Colombia. De pronto podría servir para ya como parte del contenido de la problematización, ¿no? Porque él está hablando ahí de puntos, pero pues habría que revisar el documento con más detalle. Esteban, y en el documento que presentó Alba Lucía Gómez también había algo de eso. Alba Lucía sí estuvo en la discusión del WhatsApp, ha estado presente en estas cosas. Lo que ha dicho Efren ha recogido bastante lo que ha dicho Alba Lucía. En la exposición, la propuesta inicial recogió las discusiones que se tuvieron en los diferentes espacios que se han abierto de la red y se han vinculado allí. Eso me parece que ha sido mucho más recogido y ampliado por la propuesta de Efren. O sea, sí se han tenido en cuenta esos referentes y están allí. Por eso yo insisto nuevamente en la discusión frente a lo que tenemos allí para mirar de allí cómo lo podemos construir. Y nuevamente se vota el debate y Alba es muy juiciosa y Juan Carlos, que tampoco ha podido estar, son muy juiciosos en la discusión allí y podemos ir afinando un poco la propuesta. Yo por eso ahí ya coloqué en pantalla la parte de Efren, porque pues en realidad la de Efren recoge la propuesta de Alexander y la amplía, ¿no? Entonces ya ahí está en pantalla la de Efren. Y pues no sé si... Yo como estoy, perdónenme ahí, como estoy observando pues como ha girado la discusión y todo eso, yo creo que el primer curso va a ser problemática ambiental, no más. El primer curso. ¿Y por qué digo yo? No hay necesidad de que nos afanemos, ¿no? Porque es que no, el afán nuestro es como nosotros pasamos al segundo, al tercero y como... No, yo creo que... Ahora, yo sí lo que digo es que la red se va a caracterizar por construir pensamiento. Al menos yo lo pretendo, al menos yo lo quiero. Es decir, cómo la red se convierte realmente en una alternativa de pensamiento para este país. Y si esa alternativa de pensamiento no puede ser pues igual a otras propuestas que se puedan hacer en otros frentes o en otras concepciones. Porque es construir pensamiento. Y nosotros pues no podemos soslayar eso, ¿cierto? Entonces digo yo, conversemos todo lo que significa que es una problemática. ¿Cuáles son los problemas? Y los problemas en todos los sentidos. Por ejemplo, fíjense que la intervención que hace Gerson casi que nos hace un llamado, ¿cierto? Diciendo, no, pues que eso sí también es un problema. El problema de la relación ambiente y tecnología. Ahí hay un problema delicado, porque son paradigmas tecnológicos que indiscutiblemente están arrastrando concepciones ambientales. Y que son los que incluso se muestran tan poderosos que casi nunca hablamos de ellos. Resulta que hay un problema. Sí. Tecnología, ¿cierto? Y Esteban lo sabe. Porque no se colocan en cuestionamiento porque pues exacto, están porque son tecnologías. básicamente impuestos. Exacto, no lo colocamos porque como la tecnología es algo que arrasa, entonces nosotros nunca lo ponemos en tensión, en cuestión, ¿cierto? Eso yo diría que forma parte ahí de que tenemos que construir pensamiento alrededor de eso, porque yo veo que el pensamiento nuestro ha sido formado como de parte, ¿cierto? Es decir, a nosotros en el pensamiento nos cuesta un gran trabajo mirar integralidades. Nosotros siempre vivimos como segmentando, como particularizando. Y ese es un pensamiento precisamente que nosotros reclamamos la integralidad, pero cuando nosotros actuamos, inmediatamente rompemos esa integralidad, entonces tenemos contradicciones entre lo que decimos y lo que aplicamos y la práctica, ¿cierto? Yo diría que ir armando eso de las problemáticas, y nos puede quedar el primer curso de problemáticas, es decir, ¿qué hablamos de problemáticas? ¿Cuáles son las problemáticas que tiene la contabilidad respecto de lo ambiental?
¿Cuáles son las problemáticas que hay respecto de lo ambiental y lo tecnológico? ¿Cuáles son las problemáticas que hay en estos momentos de discusión entre la ética y las disciplinas del conocimiento, por ejemplo? Y la ética ambiental y las disciplinas del conocimiento. Fíjense que ahí vamos, ¿cierto? Vamos caracterizando las cosas de la manera que vamos construyendo pensamiento propio. Es decir, no solamente vamos diciendo qué es lo que se dice, sino también como nosotros nos estamos conversando entre nosotros, vamos afinando la forma como vemos nuestro pensamiento. Yo sí veo que la red tiene que construir pensamiento diferenciador. Ahí está la alternativa. Si es un pensamiento, pues, sabedor únicamente, creo que, bueno, puede ser interesante, pero la idea es, bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia para que a partir de la diferencia se construya el aporte? Y es un aporte decisivo frente a todo lo que está pasando en este mundo, ¿cierto? Edgar, Ahí está la discusión, no sé, pero ahí atino a decir eso, pues sí, tampoco es que tenga, Edgar, pues, tampoco es que para, sepa, pues, cómo es la cosa, pues, ahí, pero... Edgar, bueno, lo que yo pienso es que cuando al estudiante se le da algo muy general, o incluso al contrario, una cosa muy específica no alcanza a abarcar toda la problemática. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros solamente nos vamos a enfocar en la primera parte, supongamos que nos vamos a enfocar en la primera parte que está en amarillo, que es la parte ontológica, quedaría por fuera, por ejemplo, la discusión en ese primer nivel, la discusión epistémica, que creo que el estudiante de entrada tiene que comenzar a discutir también eso paralelo a la discusión ontológica. Y también quedaría por fuera la discusión entre la sustentabilidad versus sostenibilidad, que también el estudiante, o sea, es una parte de una misma cosa, que si no se aprovecha el momento en que se está hablando de ciertos elementos, como por ejemplo el problema de los valores, el problema de las cosmovisiones, para introducirlas ahí en todo ese entorno, ya esperar otro nivel, de pronto le va a quedar muy difícil al estudiante volver a retomar esa discusión pasada para decir, yo me acuerdo que es que el curso anterior estuvimos hablando de cosmovisiones, esto cómo lo empato con el problema de la sustentabilidad versus sostenibilidad. Entonces, aterrizando ya el curso ya en lo pragmático, creo que sí, todas esas dimensiones filosóficas, la ontológica, epistemológica, sociológica y la praxeológica, deben de estar abarcadas en un solo curso para que el estudiante haga esas relaciones y ahí pueda crear esa concientización, pueda él hacer esas relaciones y él pueda pillarse las Sí, cosas y cambiar, ¿no? Hacer esas transformaciones en la mente. pero mire Esteban, perdón, lo interrumpo ahí, que el gran inconveniente que al menos yo observo, pues por mi experiencia pues en los currículos, en el problema de enseñanza-aprendizaje, ¿cierto? En una parte tiene que ver con su planteamiento. ¿En qué sentido? Por ejemplo, mire, usted mira los currículos vamos a hablar de los currículos de contaduría. Los currículos de contaduría son una sumatoria de asignaturas, donde entonces se dice que, mire, que es que el currículo tiene que hablar de humanidades. Entonces, por allá dictan unas humanidades que resultan siendo para el estudiante simplemente unas arandelas que nada tienen que ver con lo que van a estudiar y no les importa. Es lo que llaman los estudiantes las cuestiones costura, que esa vaina, que incluso cuestionando diciendo eso para qué. Entonces, las humanidades andan por un lado. La economía, lo que se dice economía, anda por otro. Entonces la gente ve macroeconomía, microeconomía, la gente ve teoría de la firma, por allá, ¿cierto? Y entonces la gente termina diciendo, ¿qué viendo? Que contabilidad 1, que contabilidad 2, que contabilidad 3, que contabilidad 4, listo. Y decimos nosotros, pues el estudiante recibió una cantidad de saberes, ¿cierto? Pero el estudiante tenga la plena seguridad, Esteban y compañeros, que al final el estudiante tiene completamente incapacidad de integrar las cosas. Simplemente se perdió porque no integró absolutamente nada. Y nosotros decimos, oiga, pero ¿por qué es que nuestro profesional es un profesional instrumental? Oiga, pero ¿por qué nuestro profesional no interpreta realmente lo ambiental? Oiga, ¿por qué nuestro profesional no se mueve para solucionar esas problemáticas y no hace gremio, no nos asociamos?
Pues que lo hemos formado de forma particular, entonces si lo formamos en la desintegración, ¿cómo le vamos a pedir un pensamiento integrador? Y yo lucho permanentemente contra eso. Entonces digo yo, bueno, ¿acaso en contabilidad, cuando un profesor está dictando contabilidad, no puede hablar de ética, por Dios? Es decir, la ética del contador, no puede hablar de economía. La contabilidad es economía, la contabilidad es sociología, la contabilidad es historia, pero la historia también es contabilidad. Es decir, cómo se enseña todas las cosas de manera integrada, de tal manera que el estudiante esté avanzando en una comprensión integrada. Y ese es algo que yo siempre he litigado contra eso, ¿cierto? Y creo que alguna cosa se hace ahí, ¿cierto? Por ejemplo, actualmente en la universidad aquí de Manizales, bueno, ya me cansé con las discusiones, el Departamento de Humanidades. Entonces el Departamento de Humanidades dicta una cantidad de materias, ¿cierto? Que el estudiante tiene que ver, y resulta que esa materia en ningún momento hace ni siquiera reflexión de contexto, y ni siquiera reflexión disciplinar, ni nada, y se pide un pensamiento integrador. Y pues, ¿cómo van a obtener un pensamiento integrador así? Pues, y miren los currículos de los programas, ¿no? Y ahora, no es un solamente el currículo del programa de contaduría, es un currículo, es el problema de la forma como se ha enseñado aquí. Y mire el currículo de economía, mire currículos de sociología, miren currículos de antropología, es decir, también son fragmentados, falta de unificación, de cierta sumatoria de cosas. Y qué decir de que los currículos de contaduría, es decir, eso es una sumatoria de cosas porque se ven cosas, todo lo que usted quiera, pero el estudiante jamás logra integrar un pensamiento. Creo yo que... Alexander levantó la mano y luego Gerson. Pero Edgar, termina, por favor. No, lo que digo yo es cómo hacemos, digamos que el afán no conduce, ¿cierto? Un primer curso, por ejemplo, donde que la gente entienda que es una problemática ambiental y diciéndole, mire, una de las dificultades es que nosotros fragmentamos entre los que manejamos la teoría supuestamente y aquellos que manejan la práctica. Terminamos renegando de los teóricos, de los prácticos. Decimos, esos prácticos no piensan, esos prácticos no sé qué, no quieren saber nada, no quieren pensar. Porque es que nosotros, desde los planteamientos teóricos generales, pues los alejamos y los apabullamos. Porque decimos, no, es que mire, si usted no sabe epistemología, si usted no sabe problemáticas generales, si usted no sabe qué es la ontología, pues usted no sabe de nada y entonces que se haya. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque nosotros siempre hacemos unas entradas muy generalistas, muy eruditas, muy globales, demasiado. Yo lo que diría, las problematizaciones, hay que mirar que ese profesional que está allí, que está ávido de conocimiento, pues también lo debemos entender en eso que hace técnicamente. Y decirle, mire, es que esas técnicas son importantes. Y mire, esas técnicas son importantes, pero mire, se las ayuda a pensar de una manera también distinta. Algo así lo que decía Gerson, decía, no, ¿cómo que no va a ser una problemática ambiental el problema de la tecnología? El problema es lo que dijo Gerson de los blockchain, ¿cierto? Y entonces dice, es que no hay nada ahí, no, hay una problemática muy seria, hay una problemática que es de concepción, una problemática de contenido, es una problemática que incluso tiene que ver con lo ambiental, claro, por supuesto, porque son razones de representaciones tecnológicas que están ahí y que tanto eso conlleva o no criterios de pensamiento para la transformación de una realidad. Eso se debe incrustar ahí para hacerle ver al estudiante que lo que hace es muy importante en su profesión, pero también que eso que hace tiene que sacarse de ahí para que sea pensado, sea problematizado y cada vez adquiera un valor mucho más consistente frente a su quehacer profesional para una transformación. Listo, Edgar. En el orden en que han levantado la mano, sigue Alexander, luego sigue Gerson y luego Julie Carolina. Bueno, yo tengo tres cositas que decir. La primera es que en el chat habíamos tenido una discusión sobre la contabilidad orgánica y que miráramos los referentes. Cuando yo me refería a contabilidad orgánica es comprender que nosotros la contabilidad y la contaduría como práctica de la contabilidad somos parte tanto de los problemas como de las soluciones, ¿sí? Y en ese sentido el proceso de concienciación nos hace orgánicos frente a las posibilidades que tenemos de transformación de lo que tenemos allí. Por eso un poco se iba enfocado allá y defendía mi postura y por eso no me gusta la postura de biocontabilidad, ¿sí? Por lo menos en el sentido en que la ha trabajado el profe Eutimio. Eso es lo primero que iba a decir. En ese se va otro elemento, Esteban, y es que el problema, la problemática no solamente es
el viso amarillo ontológico que dice ahí, sino que la problemática que creo que recoge toda la propuesta, tanto mía como de Fren, y esos son todos los elementos problemáticos. Creo que la postura del profe Edgar es que ¿cómo hacemos para que eso que esté allí lo tengamos? Pero todo eso es parte del problema, o sea, inclusive la exactamente. práctica Yo, es parte del yo iba a problema. mencionar No, eso, que lo problemático no es la parte ontológica que está en amarillo, ¿no? Porque incluso mire que el punto 2 comienza con problema ambiental, ¿ya? Eso, entonces, Y todo lo demás también son problemas, lo pragmático sí, seguí. entonces la tercera parte de lo que voy a decir, teniendo claro eso, la tercera parte de lo que voy a decir es un elemento metodológico. Yo creo que discutamos un poco el llamado del profe Edgar no es tanto a los contenidos solamente, sino a la forma en la cual se articulan esos contenidos. Es decir, es un problema metodológico, pedagógico y didáctico. Entonces yo creo que podemos discutir los elementos de la propuesta de Fren para hacer una propuesta un poco más completa desde el punto de vista, no de la erudición, pero sí del fortalecimiento de las visiones y de las posibilidades que tengamos en un primer momento, y en un segundo momento mirar el orden, ¿sí? El orden metodológico, la construcción que vamos a hacer del abordaje, etcétera. Y allí, para terminar, tengo tres características o tres características de propuesta. Podemos comenzar un poco con la contabilidad como una forma de control, de racionalidad controladora, digamos, resumiendo o abstrayendo bastante un poco los trabajos de Héctor José, el estudiante puede comprender la contabilidad desde ese punto de vista. Dos, la contabilidad como un SICHE, que creo que Gerson es el que me ha escuchado eso y creo que Esteban, un sistema de información contable de hechos económicos y sociales, ¿sí? Y tres, que eso ya se ha hablado aquí en términos de lo que dijo Esteban, la contabilidad como un proceso de valoración. Entonces, esos elementos se pueden vincular, que sean asequibles a los ejemplos prácticos que tiene el estudiante en su construcción de sistemas de información y trasladarlos a por qué son necesarios estos elementos problematizadores para poder darle solución transformativa a lo que hay. Cierro con una frase, y es que hay un error a veces en pensar que el empresario, se cree que el empresario es capitalista y por ende es malo, y eso no es cierto. Hay empresarios que quieren aportarle al medio ambiente, pero que no encuentran las herramientas adecuadas para poder hacerlo. No son todos, no son muchos, pero los hay. Y no encuentran cómo abordar este tipo de cosas porque el profesional contable, por lo menos en el caso que yo conozco, estaba más enfocado en los impuestos y en las cosas, y lo otro no lo dejaba de lado, ¿sí? Entonces, eso es la invitación de Edgar, me parece también, es que es a esa persona, al que está allá, tenemos que llegarle y decirle, vea, esto es lo que se hace así, ¿sí? Pero teniendo en cuenta los referentes que hay. Entonces, esos son los dos momentos que yo propongo. Sigue Gerson, por favor. Bueno, tengo esta inquietud. Cuando uno empieza a traer este enfoque de establecer la problematización de los temas que se van a desarrollar, veo que se maneja un poco desde la perspectiva del deber ser de las cosas, pero creo que es importante también conocer lo que mencionaba ahora Alex, y es los problemas reales que tienen los empresarios, que si bien es cierto de haber tenido claras las cosas desde un principio, pues no habían llegado a los problemas que hoy en día tienen en materia de estar generando impactos ambientales negativos importantes y ahora impactos sociales con el tema del COVID. Pero si esos estudios, además del deber ser, incluyeran la casuística de esas realidades que tienen las empresas, porque muchas veces cuando se generan esos impactos ambientales no lo han hecho de mala fe, ni lo han hecho conscientes, sino porque a veces no han tenido el acompañamiento adecuado para los procesos. Por ejemplo, en el Valle del Cauca, cuando uno habla de las lagunas de oxidación en los procesos industriales, en su momento histórico los ingenieros ambientales o los ingenieros industriales fueron lo que plantearon como solución para mitigar la contaminación de los recursos hídricos.
Después en el camino se dieron cuenta que eso no era porque las lagunas de oxidación dejaban que los metales pesados se sedimentaran y luego los vertimientos con otro tipo de metales que eran más livianos iban al río y pues afectaban la flora y la fauna del río. Entonces el empresario no, lo que hizo como capitalista, lo que hizo no lo hizo pues con conocimiento de causa. Él se apoyó en una persona que creyó y pensó que era el profesional en el tema y lo indujo a un error diferente y dio soluciones con pañitos de agua tibia. Entonces, en este tema de la problematización no solamente es en el tema filosófico, el deber ser de las cosas, sino también de conocer un poco la casuística, la realidad del día a día de los empresarios, donde ellos han contribuido a una serie de problemas nuevos, diferentes a los que se podrían estar estableciendo el deber ser, y que a veces son hasta mucho más complicados de desarrollar, que a pesar de que nosotros formemos con ese enfoque a las personas, cuando llega la persona a la práctica se encuentra que los problemas que les mencionamos no eran, pudieran llegar a ser, pero que los problemas de pronto estamos muy lejos de los que en la realidad estaban pasando. Eso con relación a ese punto. Con relación a lo que mencionaba Edgar, del hecho de hacer academia, de lograr que se integraran los procesos en los temas de formación, cuando yo estuve a cargo del componente de control, auditoría, aseguramiento y revisoría fiscal en la San Buenaventura, pues yo sí me movía con relación a los profesores que tenían que ver con los temas previos a los cursos de auditoría o con los cursos en paralelo que se trabajaban en ese componente. Y yo lo que me encontraba con los colegas era lo que decía Edgar, que muchas veces enseñaban lo que ellos hacían, el saber, pero no tenían fundamentos y lo que hacían era como repetir como lorito lo que desde hace muchos años se venía haciendo y desconociendo realidades. Y a pesar de que hablé con ellos y logramos llegar a consenso en cuanto a entender de que se estaba trabajando y repitiendo como loros conocimientos y que lo importante era como entender los problemas que tenían hoy en día para dar soluciones, y el otro tema de actualizarse con con los desarrollos tecnológicos que modificaban la praxis. Cuando hicimos ejercicios de hacer como retroalimentación, compartir bibliografías y repensar los cursos, más de un profesor se me fue para atrás. Me dijo, no, profe, usted nos mandó a estudiar, nos mandó a leer. Yo llevo 20, 30 años enseñando esto y no he tenido problemas. Y yo les decía, no, es que justamente esto lo estamos haciendo es porque ya tenemos problemas. Y si no se le habían comunicado que teníamos problemas, pues ya lo estoy comunicando. Y la verdad es que más de uno fue y se quedó con el jefe y el jefe dijo, no, pues esperemos a ver qué hacemos. Y pues no pasó nada. Entonces todo ese trabajo que se hizo de entender, de sensibilizar, de actualizar, para lograr la integración de los procesos, para hacer contextualizaciones, para lograr un proceso de formación adecuado en el muchacho, pues uno siente que ese trabajo se pierde, porque no hay como conciencia por parte de no todos, la gran mayoría sí, de los académicos, en lograr intermediar entre esa teoría y esa praxis, no desde solamente desde el deber ser, sino también desde el punto de vista de los problemas ya que se han materializado. Gracias, Gerson. Sigue, por favor, Julie. Julie Carolina Rojas. Ya, aquí estoy. Bueno, yo tengo como dos puntos para compartir. El primero es sobre la insistencia que hace el profe Edgar, que a mí me llama mucho la atención. Y yo lo que entiendo es que podríamos pensar en contextualizar cómo la contabilidad hace parte del problema ambiental en dos sentidos. Uno en cómo se expresa o cómo genera, cómo hace parte de la generación del problema ambiental, y la otra, las posibilidades que existen para cambiar su rol, y que eso se conecta con lo que planteaba Alex de la posibilidad de transformación. Es como lo que entiendo de esa propuesta, que me parece necesaria. Y lo otro es frente a la pregunta que hice al inicio, porque, bueno, entonces entiendo que la idea es construir un curso, una serie de cursos para un diplomado, pero todavía todavía no entiendo como a quién va dirigido, como cuál es el público, porque cuáles estudiantes. No sé si también va a haber como un proceso de formación entre nosotros, ¿no? Porque creo que también hay diversidad de
como que podemos tener algunos puntos en común, pero también tenemos experiencias y como referentes distintos que podríamos compartir y nos podrían enriquecer frente a las miradas que tenemos y sobre todo de avanzar en construir esa necesidad de tener una mirada integradora. Esa es mi intervención por ahora. Julie, con relación a quienes va dirigido el curso, lo que yo he podido entender, me corregirán los compañeros, es que el curso es un curso abierto, pero abierto a todo mundo. Pero en esta primera corte va a estar dirigido a los integrantes de la red, incluyéndonos nosotros mismos. O sea que nosotros mismos podemos ser estudiantes y profesores en algunos casos de ese curso, ¿ya? Que aquí va a estar dirigido a todas las personas, preferiblemente contadores que quieran tomar el curso y preferiblemente a personas que, pues, que también se vinculen a la red, ¿no? Porque para eso es la red, para que a través de la red puedan tomar el curso. Y en cuanto al otro punto que tomaste al comienzo sobre las dos dinámicas de cómo la contabilidad es parte del problema y cómo puede ser parte de la solución, pues me parece una propuesta pedagógica pues muy interesante que podríamos considerar para ya organizar los temas ya de una manera más concreta, ¿no? Bueno, ¿quién más ha levantado la mano? Profesor Edgar. De una Sí, vez, alguien más, Juan Carlos, bienvenido. Ya se conectó Juan Carlos. ¿Alguien más de una vez que quiera colocarse en fila después del profesor Edgar para que quede planillado? Y yo sí, creo me que parece. pues ya son las 4:20 ya más o menos. Yo creo que ya tenemos que ir como concretando cosas para, para ir avanzando, ¿no? La respuesta del usuario propiamente, de la pregunta que hace Julie Carolina, ¿cierto? Me parece que va recogiendo lo que contesta Esteban, ¿cierto? Es decir, ya forma parte de algo muy vital, ¿cierto? Y es que estamos formando, pero también nosotros nos formamos. Y eso es muy importante, ¿cierto? Es decir, porque somos estudiantes, pero también somos maestros, somos profesores. Es decir, vamos formándonos y vamos formando, ¿cierto? Y eso me parece que ya cambia una lógica. Es decir, cuando uno se pone en el plano de ser estudiante, de recibir los conocimientos, y cuando se pone en el plano de emitir conocimientos, y ya es una praxis distinta. Me parece que eso ahí ya le estamos pegando a una lógica que es en parte lo que dice Gerson de pronto, de que los profesores se creen profesores, sabedores, y cierto, y transmisores únicamente de conocimiento, y se les olvida aprender, ¿cierto? Porque por eso es que terminan enseñando los mismos contenidos que tenían hace 20 años, pues se les olvidó aprender. Me parece que esa interacción enseñanza-aprendizaje no la podemos perder, es decir, nos formamos y formamos. Eso es casi que un principio básico de la red, ¿cierto? Nos formamos y formamos. Es decir, en qué momento, en qué plano me estoy formando, estoy conversando para formarme, en qué plano estoy conversando también para formar. Eso me parece muy vital. Y la respuesta que da Esteban me parece que recoge muy bien, como aproximando al usuario, ¿cierto? El objeto. Segunda parte, creo que no me parece que dejemos de lado lo que dice Gerson, ¿cierto? Que él ve la problemática ambiental, si lo entiendo bien, es de pronto algo en el debe ser, en lo que está allí escrito, ¿cierto? En lo que tenemos allí en la propuesta que veo de Fren, ¿cierto? El debe ser, pero él creo que hace una apreciación en el sentido de que también debe manifestarse el es. Es decir, son problemáticas que están en el debe ser, que las recoge por el lado de la filosofía, del pensamiento, pero hay unas problemáticas que son muy concretas, que están en el es, y él explicó un ejemplo, ¿cierto? Son problemáticas muy concretas que hay que mirarlas ahí, ¿cierto? Porque quedarnos solamente en el debe ser es un asunto que tiene que ver con la integralidad del pensamiento. Nosotros somos muy dados a quedarnos en el debe ser, ¿cierto? Es decir, porque es decir, navegamos mucho en esas perspectivas normativas. Lo normativo, ¿cierto? La prescripción, las lógicas del debe ser siempre imperan en nosotros y nos tenemos un pensamiento, pero cuando nos vamos y nos enfrentamos realmente a lo concreto de la problemática, ahí estamos desnudos porque realmente no sabemos qué hacer, porque desconocemos el contexto, porque no sabemos de los problemas reales que están ahí, ¿cierto? Esos problemas.
si ustedes me aceptan el ejemplo, es como cuando uno se dedica a explicar qué es la pobreza, pero nunca jamás uno ha ni siquiera visitado un barrio donde están los pobres, pues, mejor dicho, nunca se ha untado uno de nada. Entonces uno explica qué es la pobreza o la otra, ¿cierto? Que se hacen tesis, hay unas tesis que se hacen que son maravillosas explicando cómo es que se ve afectada la condición de los niños en condiciones de hambre. Y entonces uno dice, bueno, ¿y usted conoce los niños que están con hambre? Y uno, pues si quiere hable de todo lo que quiera, ¿cierto? Pero nunca ha visto un niño con hambre. Y uno dice, ¿usted para qué pone a hacer una tesis que explica cómo son las afectaciones cognitivas en un niño cuando tiene condición de hambre? Pues para eso entonces llevémosles comida mejor, porque pues ¿cuál es el problema, cierto? Pero creo que Gerson hace una combinación que es dialéctica ahí. Yo creo que es la inauguración también de lo dialéctico ahí, que nosotros, el debe ser y el es, están imbricados permanentemente. Cuando nosotros nos quedamos solamente en el es, explicando el es, creo que nosotros hacemos un empirismo ingenuo. Y eso no es bueno, porque entonces desconocemos todo lo que dice la filosofía, todo lo que significa una crisis civilizatoria, todo lo que implica un modelo de pensamiento ambiental. Pero si solamente explicamos los modelos de pensamiento ambiental sin el es, entonces también hacemos reduccionismo, ¿cierto? Porque es como que ocultamos una parte del problema. ¿Cómo lograr que el es, ¿cierto? Y ese es como mi llamado ahí. Entonces la contabilidad, me parece interesante lo que dice Julie en el sentido de, se lo entiendo así, que la contabilidad, ¿cómo no es parte de la solución, ¿cierto? Pero sí es parte de la solución, que es una cuestión dialéctica. Es decir, cómo la contabilidad no es parte de la solución. ¿Qué es lo que está haciendo la contabilidad para no ser parte de la solución? Pero ¿qué está haciendo la contabilidad para ser parte de la solución? Me parece interesante, es una cuestión dialéctica, donde en las dos cosas está imbricado el es y el debe ser, de un contexto de reflexión más amplio. No es fácil, pero creo que vamos ahí como enredando unas problemáticas bien interesantes y si la problematización, yo observo esto, si la problematización nos queda bien elaborada, y bien elaborada no quiere decir que es perfecta, ni mucho menos, ni que ahí está la verdad, sino nos queda integrar porque integramos todo lo que nosotros pensamos ahí y quedamos en consenso de acuerdo que eso es. Vea, nos metemos por el terreno de la problemática y esa cuestión nos va a desenredar el resto de discusión. O sea, nos desenreda después la cuestión epistemológica, nos desenreda la cuestión ontológica. Ya vamos a navegar porque nos pusimos de acuerdo, ¿verdad? Porque logramos como llegar y imbricar toda esa cantidad de asuntos y nos realizamos ahí. Por eso digo yo, el primer curso, pues demorémonos todo lo que queremos, incluso más, si acreditémonos el curso nosotros mismos, porque si perfeccionamos el curso, a partir de nuestras experiencias, cuando salgamos al aire con el diplomado, es decir, por fuera de la red, digo yo, es decir, vamos a posicionar la red ofreciendo un diplomado, pues nosotros también quiere decir que ya sabemos cómo lo hacemos y sabemos cómo lo tejemos, pues porque se trata de ir Edgar. tejiendo. Bueno, ese es. Edgar, bueno, para ir concretando cosas, yo creo que nosotros tenemos un problema metodológico cuando exponemos ahí los títulos de los temas. O sea, esos títulos de los temas, pues son muy amplios y esos títulos no nos dejan ver ya las dinámicas operativas del curso, ni nos dejan ver las didácticas, ni las diferentes metodologías que vamos a llevar a cabo, en donde podrían exponerse de manera más claramente el hacer, como dice Hurston. ¿Ya? Porque uno podría, por ejemplo, abarcar el tema del ethos, por ejemplo, con lo que dice el profesor Efren aquí, que dice ethos global del cuidado. Ya, eso es un título pues muy general, ¿cierto? Pero ya en el desarrollo del curso uno puede entonces ya problematizarlo de tal forma que coloca en cuestión incluso algunos instrumentos de medición, de valoración que tiene la contabilidad y también proponer otros como solución con relación a lo que dice Carolina. Pero eso solamente se ve ya en el detalle del microcurrículo del curso. Eso no lo vamos a poder observar en este momento donde solamente tenemos los títulos de los temas. Entonces, para poder ver eso, pues
tenemos que tener toda la sábana para poderla estudiar. Yo propongo que de aquí en una semana, entonces, que nos dividamos de pronto como los temas, y de aquí en una semana o 15 días, no sé, el tiempo que sea necesario, poder agregarle ya el detalle de esos temas, de cómo se van a desarrollar, para poder ver entonces esas otras partes que queremos nosotros dinamizar. No sé qué piensan ustedes al respecto. Pero entonces la metodología sería repartirnos los temas para que cada uno mire cómo puede desarrollar ese microcurrículo. Sí, eso es lo que yo propongo, que nos dividamos los temas y que los ampliemos para que en ese microcurrículo se alcancen a ver cuáles son las estrategias pedagógicas y didácticas que vamos a tener en cuenta, para ver si ahí están, por ejemplo, cuestionamiento de herramientas desde la contabilidad que nosotros tenemos y de saberes epistemológicos que nosotros tenemos en contabilidad, ya propiamente, para cuestionarlos, pero también para buscar soluciones. Pero eso solamente lo podemos ver si tenemos la sábana, como digo, extendida, no solamente a nivel de títulos. ¿Qué opinan los Creo que compañeros? antes de tener la sábana, qué pena tomar el uso de la palabra, antes de tener la sábana, creo que no hemos dado la discusión, o sea, ¿sí? O sea, hay una propuesta que Efren dice que, por ejemplo, el problema ambiental deberíamos tratarlo desde una aproximación ética y de unos modelos de pensamiento. Yo sí quiero saber, por ejemplo, qué piensa Juli Carolina de eso, qué piensa Gerson de eso, qué piensa Juan Carlos de eso, para antes de hacer la ampliación, como tener como una vía de lo que nosotros estamos discutiendo. ¿Sí me hago entender? Sí. O sea, más que el producto, quiero el proceso, la discusión de lo que nosotros queremos allí. Yo creo que frente a eso, Alexander, hay que trabajar lo que comentaba esta semana Wilson Usme. ¿Lo tiene presente? Dilo, ellos no estaban. Ah, bueno. Él en la charla que explicaba mostraba cómo existen una serie de estrategias desde la administración, desde el derecho, inclusive con los estándares, una forma de sesgar al mismo contador, donde se falsea la información y se falta la ética, pero que dentro del discurso, decía Hugo Macías, que dentro del discurso de la praxis en Estados Unidos, justamente el management o la gestión implicaba que yo tenía que salir a mostrar que estoy haciendo bien las cosas, así no lo estuviera haciendo, y que eso no faltaba la ética, porque justamente la gestión o el management implicaba evidenciar que estoy haciendo las cosas bien, y si en algo me equivocaba, pues estoy mirando cómo las corrijo, cómo las mejoro, pero justifico las acciones así esté equivocado. Entonces, eso parece problemático porque cuando uno entra a revisar la estructura de la formación ética en el ser, uno se encuentra, según los estudios antropológicos y estudios que han hecho psicólogos, es que esa parte se empieza a estructurar desde los 5 años de edad del individuo, y por lo menos gran parte de esa estructura ética ya debe estar consolidada alrededor de los 12 años, pero que empieza a deformarse a partir de esos 12 años, cuando ya el ser empieza a tener su estructuración epistemológica. Porque si la parte inicial ética no quedó adecuada, él empieza a justificar coherente y razonablemente esas acciones equivocadas desde la epistemología, y le da plena validez a lo que se hace, así no sea cierto y así como no sea. si fuera un robot. Exactamente. Más o menos. Exactamente. Entonces, por eso en ese punto específico que se pregunta, si uno no hace la revisión de la teoría axiológica frente a esos temas, pues terminaría llegando a falsas conclusiones sobre el etos empresarial. Bueno, compañeros, Yo les propongo ¿alguien? les propongo una lógica, a ver si vamos como avanzando, ¿cierto? Yo creo que el próximo viernes, yo veo el asunto de la siguiente manera: es que cada uno pueda exponer lo que considere que es problema, a partir de su formación, de su experiencia, de su trayectoria, ¿cierto? Para no salirnos tampoco de lo que uno sabe, de lo que medio uno sabe, ¿cierto? Y exponemos eso.
exponemos eso y buscamos casi que yo diría que una metodología del relato, ¿cierto? Y yo creo que vamos a encontrar la solución a lo que estamos hablando. Es decir, decimos, vea, el problema es claro. Por decir algo, ¿cierto? Si alguien dice, mire, de todo esto que está en problemática ambiental aquí, el problema es la ética global del cuidado, pues expondrá la ética global del cuidado, qué entendemos de eso. En unas exposiciones que no sean muy largas, unas exposiciones de unos 15 minutos cada uno, y bueno, listo, eche todo el discurso y si es del caso, escribámoslo, porque lo escrito también tiene la ventaja de que va quedando, uno va sintetizando de mejor manera ahí lo que piensa y no es tan difuso, porque pensando así en regadera, pues siempre uno se combina cantidad de cosas, pero y vamos identificando cada uno cómo se para frente al problema y con toda seguridad que encontramos diciendo, ah, claro, mire, ese curso podría hacer 3, 4 cosas bien interesantes Edgar, y vamos con eso. Y también creo que además de exponer qué es problema, que me parece una buena propuesta, también si alguien cree que en alguna parte falta desarrollar algo y que cree que hay que agregar otra cosa que no está, que no lo hemos visto, pero de pronto alguien dice, uy, no, aquí falta esto, pues que también diga qué es, ¿no? Que lo exponga claro. Y yo creo que ahí nos vamos escuchándonos más y mejor, ¿cierto? Porque eso se trata, digamos, como que, claro, al momento que yo escucho a un planteamiento así más tranquilo en 15 minutos, pues entonces digo yo, ahora me pillé exactamente qué era lo que estaba pensando, por ejemplo, yo, Carolina, ya entendí, ahora sí, ¿cierto? O cuando Esteban dice, mire, en 15 minutos, vea, yo considero que los problemas ambientales son estos y la contabilidad es esto y tal, entonces decimos, ya entendimos y nos vamos ahí tejiendo y nos vamos colaborando y nos vamos alimentando. Ahora yo debo decir esto, ¿cierto? Si le gastamos un poquitico de tiempo a la consideración problemática, yo creo que nosotros estamos formando ya pensamiento. Yo creo que parte del fenómeno, yo lo he venido diciendo, y bueno, no lo digo solamente yo, sino pues eso lo he retomado incluso de otros actores. Nosotros tenemos seriamente en nuestro país un problema de pensamiento. Nosotros creemos que porque lo ocutamos estamos construyendo pensamiento o estamos verbalizando pensamiento. No, lo que tenemos es un problema muy serio porque no nos formamos, ¿cierto? Y eso no es fácil, ¿cierto? Las ciencias sociales están metidas en todo el inconveniente de que hay muchas producciones teóricas, cantidad de producciones teóricas, y sin embargo la realidad no se transforma. Pero uno llega y se pregunta, ¿y por qué no se transforma la realidad? Porque todas esas conversaciones son teoréticas, pero son hechas y armadas a la luz de pensamientos eurocéntricos generales que sirven mucho para locutar, mejor dicho, sirven mucho para el narcisismo académico, para que la gente aplauda que ese interlocutor sabe mucho, pero en la práctica no transforma absolutamente nada. ¿Por qué razón? Porque se queda en la generalidad, ¿cierto? Se queda en los sabedores de cosas. Y ahí es el inconveniente en la construcción de un pensamiento que sea un pensamiento, tal vez como lo dice Gerson, ¿cierto? Que esté imbricado entre el es de una realidad concreta, el debe ser también ahí de manera dialéctica, que así se lo entiendo, lo propone también Yuri Carolina. Es decir, como que uno diga, mire, lo que yo sé hacer es contabilidad, es decir, no me pregunten a mí de antropología, no me pregunten de historia, no me pregunten, aunque sé que es muy importante, pero yo soy capaz desde la contabilidad de ver qué eso tiene que ver con una realidad concreta, con el debe ser y qué tiene que ver con las otras disciplinas del conocimiento y qué le necesita y qué le hace falta para seguirla desarrollando. Bueno, eso son cosas, ¿cierto? Yo les podría exponer mis preocupaciones en la próxima semana, decir, mire, en 15 minutos les digo, mire, yo veo que el problema está aquí. ¿Y por qué? ¿Cierto? Bueno, y yo creo que ahí vamos construyendo pensamiento y vamos alimentando esta propuesta, porque es que la propuesta de Fren es interesante aquí, es decir, aquí hay unas cosas, unas visiones, el problema ambiental, todo lo que es 1.1, muy interesante aquí. Tal vez yo diría que Gerson dice una cosa de lo tecnológico, que también no podemos como quitarlo encima en la medida en que tenemos una sociedad del conocimiento y prácticamente una sociedad que ya reconoce la información y la tecnología, pues un sustrato fundamental. La sociedad tecnológica, pues, y que eso no lo podemos desconocer, que está presente ahí, y eso está siendo un problema muy delicado ahora en tratamientos ambientales. Bueno, Creo yo que, bueno, esa es como mi propuesta, no sé ustedes qué pensarán. Edgar, para redondear lo que dijiste, entonces, a mí personalmente parece pues la propuesta muy buena. Hay que someterla pues a
a votación, a ver si la hacemos todos. Entonces, concretamente, ¿qué es? Que de aquí a 8 días nos reunamos para que si alguien quiere exponer lo que cree que es problemático y si cree que hay temas que de pronto se puedan adicionar, que la persona lo presente en un plazo, yo creo que 15 minutos es como mucho, yo creo que en 10 minutos es suficiente para que lo exponga. Pero para que las cosas queden bien ordenadas, un día antes me dice para yo colocarlo en la agenda y que quede programado ya la persona con su nombre y con su tiempo para saber a quiénes vamos a escuchar y cuáles son los temas que se van a exponer. ¿Nos comparten todo el archivito de Excel, por favor? Sí, ya lo cuelgo en el Drive para que lo tengan. Pero, ¿qué? ¿Están de acuerdo? ¿Todos están de acuerdo con que hagamos este Sí, ejercicio? estoy de acuerdo. O mejor dicho, ¿quién no Sí, me está de acuerdo? parece ¿Quién muy no está de chévere acuerdo? ese ejercicio. No, a mí me Listo. encanta. Yo estoy feliz escuchando a Julie y escuchando a Alba con cosas de que uno las ve por ahí, pero la verdad no las ha trabajado como las ha trabajado ellas. Me encantó escucharlas en la charla de mujeres investigadoras y con más veras me va a gustar escucharlas acá. Bueno, Sí, yo creo que listo. ahí vamos afinando eso Bueno, que me parece muy importante, la problemática. Ok. Bueno, compañero, entonces yo creo que así ujú, quedamos. Dentro de 8 días bueno, vamos a tener esa discusión. Por favor, me dicen al menos un día antes quién va a participar problematizando cosas con relación a lo que ya está, con relación a la propuesta de FREM. Ya dijimos que esa es la que recoge incluso la propuesta de Alexander. Eh, entonces, si alguien quiere problematizar algo, exponerlo, Me gustaría escuchar me a lo Efren. dice y yo lo coloco en la agenda. Me gustaría escuchar que Efren, no sé, se perdió en la discusión. ¿Será que está conectado? Sí. Sí, sí, no, yo estoy escuchando Ah, bueno, atentamente. Por ejemplo, el profe Juan Carlos también, es que como Juan Efren Carlos Ruiz también planteó, tenía y Juan Carlos, sí. algunas discusiones ahí en el chat. Entonces Es que también sería la como oportunidad para que ellos los pusieran, ¿no? como Efren plantea en el 1.1 la aproximación ética al problema ambiental, me gustaría escucharlo en sus reflexiones sobre ética ambiental, ¿cierto? Porque dice que coloca uno problemática ambiental, uno aproximación ética al problema ambiental y lo desglosa en crisis civilizatoria y etos global del cuidado. Algo nos está diciendo ahí con etos global del cuidado, es decir, ¿por qué lo colocó ahí, cierto? Me gustaría escucharlo ahí. ¿Y por qué lo digo? Porque es que hoy estamos hablando precisamente del cuidado y el autocuidado. Eso no es nuevo incluso, ¿cierto? Ahí está, Sí, claro. emerge toda una línea que tiene que ver incluso creo que con la alteridad, con la otredad, tiene que ver con la consideración de interacción, de ser humano realmente en comprensión, dispuesto allí a enredarse con el otro, a entrelazarse, no sé, ahí Así es. me parece como interesante, ¿cierto? Que decir, bueno, eso forma parte de una problemática es decir, la ética y en concreto eso cómo se manifiesta allí en una profesión, en una disciplina del conocimiento. Por ejemplo, en concreto, cómo es que los contadores y los contables y, bueno, incluso los otros profesionales también están viviendo eso. O sea, porque él es que dice, él es que reclama a Gerson. Creo que Gerson sí nos abre una compuerta de decir, no, es que lo concreto también nosotros tenemos que verlo porque si no, entonces el debe ser se nos monta y nosotros lo que hacemos es, inconscientemente lo que hacemos es una labor de pensamiento donde le ponemos una mampara a la ley de la realidad porque no la queremos ver. El es de la realidad, lo concreto de la realidad, eso es lo que tenemos es que pelarlo, es decir, mirar ahí que ahí es donde están los problemas, ¿cierto? Para poder aportar. Me pareció muy interesante el ejemplo de Gerson sobre los empresarios, ¿cierto? Pues el empresario no es malo ni bueno, ¿cierto? No hace tampoco una posición maniquea o no. Forma parte, está incrustado en un sistema, ¿cierto? Y mucho empresario quisiera entregar unas soluciones, pero no, pues, no encuentra los caminos. Algunos, ¿cierto? Que algunos Algunos sí sí. son muy malos. Bueno, lo que pasa es que es muy complicado, Esteban, llegar en esa posición maniquea, ¿cierto? Porque uno puede ahí, eh, puede uno derivar ahí en moralismos que después también resultan inadecuados
porque resulta uno contagiado de lo que está denunciando, ¿cierto? Entonces, no prefiero esa vía, ¿cierto? Prefiero como una vía donde dice, bueno, claro, eso de malo y bueno también existe, por eso es que la prudencia y la bondad también forman parte de valores indispensables pues en el desarrollo de las éticas del ser humano y también están ahí pues presentes, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tengo para decir ahí, pero interesante que nos escuchemos y conversemos, que eso... Sí, de acuerdo, Edgar. Yo pues haría una presentación muy corta de, 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 de esos elementos de una aproximación ética al problema ambiental. Sí, a mí me parece pertinente. Me Bueno, parece entonces, pertinente, Efren ya está planillado ahí de primero, entonces. sí, y a partir de ahí me parece Y muy pertinente la Gerson está problematización que levantando la mano. propone Edgar, eh, los cuestionamientos que ha hecho Juan Carlos en el chat también me parecen supremamente importantes y creo que podrían orientar esa discusión. Y lo que plantea el profesor Gerson, pues también creo que ahí podríamos establecer pues como esos 4 elementos a presentar en la próxima sesión. Listo, gracias, Efren. ¿El profesor Gerson iba a decir algo? Sí, listo, para que concluyamos entonces. Bueno, no, entonces así quedamos. Dentro de 8 días vamos a hacer una presentación de los puntos que creamos que son problemáticos de esa estructura que ya tenemos, o puntos que de pronto no hemos contemplado, que se nos escapan y que son importantes tenerlo en cuenta. Por favor, me dicen quiénes van a participar. Efren ya está ahí planillado de Yo primero. también participo, también Esteban. Listo. Planille ahí que les echo un cuento. Por el chat me dice por favor el nombre del temita para colocarlo Listo, también. Entonces, Efren, listo. Edgar ya están. No sé, Julie alguien. también apuntó. Yo también. Listo. Listo. Pero me lo confirman, no lo hagamos ahorita en este espacio, sino que me lo confirman por el chat para tener como una evidencia más directa. Bueno, compañeros, entonces yo creo que hasta aquí llegamos hoy. Yo creo que fue muy productiva la reunión. Hemos avanzado bastante. Y lo más importante es que ya nos estamos como agregando a un quehacer que es propio de la red, ¿no? Que es construir un curso en contabilidad ambiental. Yo creo que eso es lo que hacía falta para que nosotros como que nos dinamizáramos y era hacer algo ya propio de la red. Además, pues sí. de los eventos y todo eso, algo ya más como de fondo como esto. Bueno, compañeros, muchas gracias entonces. Nos vemos dentro de 8 días. Feliz tarde, pues. Que estén muy bien todos. Bueno, Esteban y Julie, Gerson, Héctor, que no lo escuché por ahí. Muy bien, muchas gracias. 3 cosas al mismo tiempo. Héctor estuvo extrañamente callado hoy. ¿Te ¿Ha pasado algo, Héctor? ¿Estás no bien? sé. Muy Es que complicado. está enojado por alguna razón. Un saludo para... Aprovecho para preguntarle cómo está, Héctor, ¿cómo está? Muy complicado, la verdad, tengo mucho complique acá. El doctorado se ha puesto demasiado serio. Y Juan Carlos Ruiz tampoco lo escuchamos, hermano, por ahí iba a saludar. Estaba en una reunión con rectoría, entonces ahí, bueno, fue algo complejo. Profe, ¿tú vas a dejar la grabación en alguna parte para poder escuchar? Sí, yo siempre la subo y mando el link, junto con un resumen pues el acta. Si ven ustedes, las actas que yo hago son muy resumidas porque ponerme a transcribir todo lo que decimos fue una locura, ¿no? Entonces ahí queda el video y yo solamente coloco los puntos centrales en el acta. Bueno, entonces los escucharé para luego discutir y me place verlos. A Julie Carolina, que hace mucho no la veía. ¿Cierto? Y hace harto, ¿no? Por fin pude conectarme. Claro. No, esto es muy interesante. Con Julie también cuando estuvimos en la agraria tuvimos parte de estas discusiones y al final logramos condensar unos microcurrículos bien interesantes que luego destrozaron unos directores que llegaron, pero esas discusiones son muy relevantes. Con Julie discutimos casi años, recuerdo, estos temas y al final llegamos a acuerdos. Después de todo, pero llegamos a...
Entonces eso es muy interesante de lo que estamos planteando acá y me parece bien, bien chévere. Ok. Bueno, listo. Compañero, Bueno, entonces profesores, así quedamos, pues. se cuidan Nos mucho, por vemos. Un favor. abrazo para todos. Bueno, Hasta luego. Bueno, hasta Chao. un luego. abrazo Que para estén bien, todos. cuídense mucho. Abrazo. Mucha energía, Chao, Héctor José. chao. Arriba ese Gracias. ánimo. Voy. Gracias. Chao, Héctor, suerte Chao. con eso. Muchas gracias. Suerte a todos. Bueno, Efraín, vaya a ver a sacar los perros y si no los regañan. Sí, no, ya empiezan aquí a gritar. Nos vemos, Alex. Un abrazo, cuídense mucho. Que los tiene por la ventana que le va más rápido. Véalos. Lo botan a él detrás. Ahí están. Él va detrás de ellos. Sí, hace eso. Javierson. Chao, Esteban. Chao, Juancho. Chao, chao. Chao, que estén muy bien. Un abrazo para todos. Un abrazo. Un abrazo, Edgar.